Voy a ver. A ver. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, la idea de hoy era, como les contaba Marcelo, repasar un poco todo lo que vimos y presentar la práctica 4. Así que la presentación de hoy va a ser un poquito más corta que las anteriores. Cualquier pregunta, obviamente, frénenme y lo vemos. Lo primero que habíamos visto en la materia, hablamos de medir. Nosotros definíamos el sistema de estudio que queríamos, definíamos los parámetros o las variables que nos interesaban y mediante algún instrumento nosotros tomábamos una medida. Lo curioso de esto es que el resultado no es un número, sino que es un intervalo. Este intervalo lo expresábamos de la forma que está en el recuadro azul, como un valor central más o menos una incerteza. Esta incerteza tenía diferentes orígenes, podía ser instrumental, podía ser algún tipo de error estadístico. Y bueno, lo importante siempre es que podamos determinar cuál es el grado de esta incerteza. Recuerden que cuando hablamos en esta materia o en general de mediciones, incertezas y errores, una incerteza no es una equivocación que cometemos nosotros, sino que es simplemente algo natural del proceso de medición. Siempre lo vamos a tener. Lo primero, siempre que cuando medimos en el laboratorio, es poder determinar bien la incerteza. Eventualmente, si es demasiado grande, vamos a intentar mejorar nuestro experimento para achicarlo. Habíamos dicho que cuando medíamos una sola vez, esta incerteza se la asociábamos a la resolución del instrumento, que obviamente nunca puede ser infinita de resolución, entonces siempre nos va a quedar cierto grado de incerteza. Por ejemplo, si medimos con una regla y medimos hasta el milímetro, bueno, el decimal que sigue no sabemos cuánto es. A eso nos referimos con incerteza. Si tomamos muchas mediciones, además de la incerteza instrumental, le vamos a sumar un error estadístico. La suma de error instrumental y de error estadístico la hacíamos en cuadratura, es decir, que llegamos al cuadrado cada uno de los miembros y hacíamos raíz cuadrada. El error estadístico, recuerden que siempre lo podemos disminuir, está relacionado con el desvío estándar y a medida que aumentamos el número de mediciones, disminuía con raíz de n. Cuando vemos muchas veces, además de que se nos suma este término, lo que tenemos es más información. Si nosotros estamos midiendo un parámetro muchas veces, vamos a obtener medidas de posición, como la media, mediana, moda, y medidas de dispersión, como puede ser el desvío estándar o el rango. En general, esto lo podemos visualizar a través de histogramas, en el que vamos a agrupar cada uno de nuestros datos en barritas, y esta forma nos permite visualizar rápidamente el grado de dispersión, cuál es el valor más probable, más o menos por dónde está el centro, y tiene muchísima utilidad cuando estudiamos, por ejemplo, poblaciones. Si nosotros hacemos una sola medición de un individuo, tenemos un solo dato y quizás no sea el más representativo. No lo sabemos en principio. En cambio, si medimos algún subconjunto de esta población y medimos un número n de individuos, nosotros vamos a poder saber no solo cuál es el valor más probable, también vamos a saber cuál es el que más se repite y además cómo es la dispersión de esa variable en esa población. Lo mismo puede pasar si estudiamos, por ejemplo, un material. Un material, determinada propiedad del material quizás no es del todo homogénea, entonces lo vamos a medir en diferentes muestras del material. Y también podemos estudiar estos parámetros estadísticos. Un caso particular que habíamos visto es el de aquellos fenómenos que siguen una distribución gaussiana, que tiene una forma de una campana. Esta distribución es una particular, hay muchas otras distribuciones que habíamos nombrado, tiene ciertas propiedades geométricas que hemos visto, que podemos relacionar el desvío estándar con el ancho,
Y algo que quería resaltar acá era que cuando sabemos que nuestro proceso sigue esta distribución, nosotros podemos relacionar la probabilidad de ocurrencia de cierto valor de la variable con un intervalo del centro más menos el desvío estándar o más menos 2 veces el desvío estándar. Y eso se cumple siempre que el proceso sea una distribución gaussiana. Hay muchos procesos en la naturaleza y muchos procesos de medición que siguen esta distribución, por eso es que es la primera que presentamos. Bueno, en la segunda clase habíamos hablado de mediciones indirectas. El concepto es bastante intuitivo. Queremos saber el valor de una variable, pero no tenemos un instrumento para medirla directamente. Es decir, si quiero saber el valor de la variable y solo puedo medir x, quizás tenga una relación funcional que me las relacione. Con esta relación funcional yo puedo calcular el valor de esta nueva variable y me faltaría cómo calcular el error. Bueno, habíamos visto esta regla que a partir de la derivada parcial, multiplicando por la incerteza de la variable que medí de forma directa y elevando al cuadrado va a ser igual al error de la nueva variable al cuadrado. Recuerden que en esta expresión está elevado al cuadrado de los dos lados, así que no se cancela, es módulo, se pasa como raíz. Si tenemos una dependencia de más variables, por ejemplo, una y que depende de una variable x sub 1, de otra variable x sub 2, etc., lo que hacíamos era nuevamente sumar en cuadratura. Derivamos respecto a cada una de las variables y multiplicamos por la incerteza de cada una de esas variables. Un ejemplo bueno, ahí el dibujito de arriba es para indicar que cuando tenemos varias variables se pueden tornar engorrosas las expresiones, pero bueno, lo único que queda es ser prolijo, intentar ser lo más claro posible y hacer las cuentas. A veces no se puede zafar de acá. Un ejemplo que figuraba en la guía 2, si no me recuerdo, era el cálculo de la densidad de una esfera sólida. Hay muchas formas de calcular la densidad de los materiales. Una de las más simples, simples a nivel funcional, digamos, es obtener la masa y obtener el volumen. Entonces yo voy al laboratorio con mi esferita, y en el laboratorio me encuentro con una balanza que me permite medir la masa, y de forma directa obtengo un valor de la masa más una incerteza asociada a ese valor. Después agarro un calibre, y con el calibre puedo medir el diámetro y obtengo como resultado el diámetro más cierto intervalo. De hecho, como mi esfera, no estoy seguro de qué tan esférica sea, podría medir varias veces el diámetro y en este delta D estoy incluyendo también un error estadístico. Entonces, bueno, nuestra relación de la densidad necesitamos saber la masa y el volumen. El volumen de una esfera lo podemos relacionar con el radio, y como el radio lo podemos relacionar con el diámetro, al final de todas estas cuentas podemos escribir la densidad en función de las variables masa y de la variable diámetro. Es decir, que a través de esta cuenta yo mido de forma directa la masa y el diámetro y obtengo de forma indirecta el valor de la densidad. ¿Qué va a pasar con las incertezas? A partir de esta expresión calculo las derivadas parciales, elevado al cuadrado. Y bueno, después de un par de cuentas, llego a estas expresiones. Acá en las expresiones me acordé de simplificarlas. A veces no es necesario, uno puede poner en la computadora la expresión larga y la computadora hace la cuenta y es lo mismo. Yo personalmente recomiendo simplificarlo, más que nada para hacer más ordenados el papel y también para evitar errores. Algo que nos pasa a todos por el simple hecho de ser seres humanos es que cometemos errores y lo que podemos hacer para evitarlos es ser más prolijo y revisar las cuentas. Una forma de ser más prolijo es simplificar las expresiones. Cuando vayamos a la compu vamos a escribir unos términos para ser más fácil de revisar.
Bueno, siguiendo con el repaso. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, En de acá atrás. Sí, de ahí. No entiendo cómo llegaste a que la densidad era masa por todo el resto a la -1. Porque no entendí Acá, esa relación. o sea, el -1 indica que está dividiendo este término. Todo este término es el volumen, así que es masa sobre volumen. Está bien, genial. Gracias. No, por favor. Sí, yo lo escribo así para que sea más fácil derivar, simplemente por eso. Me resulta más visual derivar si queda escrito así, pero es lo mismo. Bueno, y en la última clase que presentó Lorena habíamos visto algo de regresión lineal. En este caso, en vez de tener el valor de una variable, la habíamos estudiado en un rango. Entonces teníamos un conjunto de datos experimentales que relacionaba dos variables, que podemos llamar x sub i y y sub i. Y la idea era contrastarlo con un modelo teórico que es lineal, de forma tal de sacar algún tipo de información. Lo que nos interesaba era obtener la mejor recta, es decir, los parámetros de la recta, ordenada de origen y pendiente, tal que esa recta se acercaba más a los datos. Existen de hecho diferentes algoritmos. El que habíamos visto es el de cuadrados mínimos o cuadrados mínimos ponderados, depende si tenemos en cuenta los errores, en el cual se busca minimizar la suma de las distancias al cuadrado. Acá en la figura tienen los puntos experimentales, son los redondos, y ven que la distancia entre cada punto y la recta, la distancia vertical, la elevamos al cuadrado y la sumamos para cada uno de los puntos. El valor del punto es y sub i, y el valor de la recta es la expresión de la recta evaluada en x sub i. Entonces nos queda esta expresión. Fíjense que esta expresión, lo que queremos hacer con el algoritmo es minimizarla. Entonces la vamos a derivar respecto a una variable, la vamos a derivar respecto a a igual a 0, después derivar respecto a b igual a 0. Las incógnitas son a y b de ese sistema de ecuaciones, y tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Tiene una solución única. Entonces, a través del algoritmo de cuadrados mínimos, nosotros vamos a poder determinar, la mejor recta que pasa. Vamos a obtener los valores de la pendiente y la ordenada de origen que definen esa recta, y además vamos a poder determinar algún índice de bondad del ajuste, como era el índice de Pearson o el R cuadrado. Estos índices lo que nos indican es si se correlaciona bien el conjunto de datos que tengo con el modelo lineal, es decir, si efectivamente es o parece lineal. Acá les haré un ejemplo, que es un experimento sencillo que hacen en el laboratorio, que es el modelo de un resorte. Quizás lo vieron en la práctica, o seguramente. Si yo tengo un resorte y lo estiro, el resorte va a querer volver a su posición natural. Esa fuerza podemos decir que es proporcional a cuánto lo estoy estirando. Es decir, si lo estiro más, el resorte va a hacer más fuerza para volver. Esta relación es lineal, y la constante que relaciona la fuerza con el estiramiento es una propiedad del resorte. Fíjense que esta ecuación es lineal, y nosotros podemos relacionarla con una función lineal como la que está escrita en rojo. Así que podríamos realizar un ajuste por cuadrados mínimos. Acá en la figura tengo los datos que tomé de forma experimental, es decir, medí el estiramiento, medí la fuerza varias veces, realicé el algoritmo de cuadrados mínimos, que bueno, todo esto lo hacía el programa, ¿no? El SciDavis o el Origin, según el software que estén usando. Y el programa me arroja como resultado los parámetros de la recta, el a, la b y el r cuadrado. Entonces lo que me queda después es relacionar
Si yo comparo la expresión que está en el cuadro con la expresión que está en rojo, yo veo que la pendiente sería menos k. Entonces puedo despejar k. Fíjense acá que acá es bastante directo que el error es el mismo porque son iguales a menos de un signo. Entonces la incerteza me quedó 2. Bueno, recuerden siempre, a pesar de que en el ajuste tenía varias cifras, cuando voy a expresar el resultado siempre usamos una cifra significativa en el error. Bueno, el caso que les pasó en la clase pasada es qué pasa si el modelo no es lineal. Bueno, algunas funciones no son lineales, pero se pueden linealizar. Por ejemplo, la función y igual a por x al cubo, la relación entre y y x no es lineal. Claramente es una relación cúbica. Ahora, si yo tomo una nueva variable que es x al cubo, ahí como resalta en rojo, la relación entre y y x al cubo sí es lineal. Entonces podría graficar y versus x al cubo y esperaría obtener una recta. Por supuesto que cuando voy a hacer eso, como estoy definiendo una nueva variable, tengo que hacer una propagación de errores. Eso siempre va a tocar hacer. En la práctica va a ser tener una tabla con mis datos originales, defino una nueva variable, para cada línea del libro voy a tener que hacer la cuenta. Eso se puede automatizar en Origin, se escribe la cuenta y lo hace en Origin o en Science Davis o en cualquier programa. Se escribe la cuenta y el programa repite la cuenta para todas las filas. Una vez que hago la cuenta para todas las filas, tengo el set de valores y ahí sí, puedo graficar x al cubo con la incerteza asociada contra y con la incerteza asociada. Bueno, un ejemplo de esto, un ejemplo por ahí un poco más complicado, que tomé es la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley parte de asumir un objeto caliente que se está enfriando en un ambiente, digamos, mucho más grande. La idea, esta ecuación que puede parecer sacada de la galera, en realidad no es tan compleja. Lo que se asume es que la velocidad de enfriamiento es proporcional a la diferencia de temperatura del objeto con el ambiente. Si ven, acá tengo la temperatura de ambiente más la resta entre la temperatura inicial y la temperatura ambiente multiplicada por una exponencial. Por supuesto que esto no es una función lineal, pero de alguna forma podría linealizarse. Lo que yo medí de forma directa es la temperatura ambiente, con alguna termocupla, la temperatura inicial. Estas dos son parámetros, es decir, que tienen un solo valor, cada uno con su incerteza, y después obtuve una tabla de datos. A medida que pasa el tiempo, se va enfriando el objeto. Por ejemplo, acá puse como ejemplo solo 2 filas, pero pasé inicialmente de 300 grados a 296,9. Así podría tener una fila de mediciones de la temperatura del objeto hasta que llegue a temperatura ambiente. Bueno, nos quedamos con la expresión de arriba y vamos a tratar de linealizar. Bueno, el plan, acá mi variable es T mayúscula, que es temperatura, y tiempo del otro lado, que está en la exponencial. Entonces, el plan para sacar esa exponencial sería aplicar el logaritmo. Si ustedes aplican el logaritmo acá, vean que del lado derecho tiene una suma, y el logaritmo no distribuye con la suma. Entonces, lo que conviene es, se pasa restando temperatura ambiente, y después se aplica el logaritmo. Entonces, el lado derecho les queda una multiplicación y pueden distribuir el logaritmo y bajar el exponente. Acá, no sé si lo nombré, lo que nos interesa es la constante k. Ese es el parámetro que queremos determinar. Entonces, en esta nueva ecuación, aunque sea un poquito más larga, tiene una forma lineal. Podemos decir que el miembro del lado izquierdo es una y, del lado derecho tenemos una ordenada de origen, que es la b larga, y tenemos la variable x con su pendiente.
Así que nuestras nuevas variables que vamos a poner en el libro para graficar va a ser logaritmo de temperatura menos temperatura ambiente y el tiempo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, más o menos. Más o menos. Es un poquito largo. Digamos, tenía esta ecuación que me representa un fenómeno, en particular el de enfriamiento de un objeto. Y hasta ahora lo que hice es buscar una forma de linealizarlo. Es decir, llevarlo a una forma lineal. Una vez que tengo esto, vamos a calcular la incerteza de la nueva variable, ¿no? Era lo que nos tocaba. Medir de forma directa la temperatura ambiente y la temperatura para cada tiempo. Así que lo que nos queda es usar la regla de las derivadas. Para ser un poco más ordenado, yo acá llamé Q a mi nueva variable, y ahí me quedó escrito bastante breve. Una vez que tengo mis expresiones, que estuve un buen rato haciendo la cuenta en papel, voy a la tabla del software y aplico estas ecuaciones a mis datos originales. Entonces tengo el tiempo con su incerteza y tengo otra columna que es el logaritmo de esta recta de temperaturas aplicando la ecuación 1 y después tengo otra columna que es el error de esta nueva variable. Es decir, hasta ahora linealicé, después calculé el error de la nueva variable y después lo apliqué a todos mis datos. Eso fue lo que hice. Puede ser más o menos compleja la ecuación o la linealización, pero los pasos para resolver el problema son esos. Busco una expresión que sea lineal, después le calculo, defino cuáles son mis nuevas variables, le calculo el error que está asociado y ahí lo aplico a mis datos. Una vez que tengo esto, bueno, ahí me quedó mal escrito, pero la idea sería ver qué variable va en el eje Y y cuál va en el eje X. Habíamos dicho que vamos a poner en el eje Y la que tenga el mayor error relativo, de forma de usar el algoritmo de cuadrados mínimos ponderados. Acá, bueno, no puse por cuestión de espacio no puse la tabla entera, pero si calculamos el error relativo, lo hacíamos. Primero, para cada dato, es decir, agregamos una fila, acá sería una columna, perdón. La tercera columna es el error relativo del tiempo, y la quinta sería la séptima, y la última columna es el error relativo de mi nueva variable. Una vez que tengo el error relativo de cada uno de los datos, como no puedo comparar todos los datos entre sí porque son muchos, lo que puedo hacer es comparar las medias. Y ahí tengo un solo valor de delta t sobre t para comparar con un solo valor de delta q sobre q. Como me quedó que el error más grande era el de esta nueva variable, voy a graficar esa misma variable en el eje Y. Que es lo que dice acá. Gráfico Q versus T, y ahí sí voy a realizar el ajuste por grados mínimos. Recuerden que esta nueva variable era este logaritmo, y a partir de esta expresión puedo definir que la pendiente está relacionada con la constante, que era la que me interesaba, y que el ordenador de origen está relacionado con temperatura inicial y temperatura ambiente, que son parámetros que medí. Así que bueno, acá lo grafiqué. Fíjense en el gráfico que se ven las barritas de error en el eje Y. Eso es muy importante, que siempre esté representado el error en las curvas. Y la línea roja sería el ajuste. El ajuste dio muy bien, el R cuadrado es 0,999, lo cual me indica que efectivamente los datos que medí se pueden linealizar y el modelo lineal representa bien a esta relación. Y bueno, una vez que tengo esto, a partir de la pendiente puedo obtener el valor que me interesaba a mí. Y fíjense que acá yo estoy escribiendo que el valor K, que es el que me interesa a mí, es una función de A. Lo mismo que antes. Acá tengo que hacer una propagación de errores, que nuevamente es una propagación simple porque es solamente un signo menos de diferencia. Así que obtengo el delta K. Todo esto, si bien me llevó 4 diapositivas, es el procedimiento que seguramente hicieron en la práctica anterior.
Es decir, recapitulando, lo primero que necesitan es linealizar la ecuación. Una vez que tienen las nuevas variables, definen cuál es el error de las nuevas variables. Una vez que tienen la fórmula de la variable y del error, la aplican a todos sus datos, chequean cuál es la variable que tiene mayor error relativo, y recién ahí grafican, aplican el algoritmo de regresión lineal, y a partir de los datos de ajuste obtienen el valor del parámetro que buscaba. Hasta acá llegamos todos, seguimos todos vivos. Sí, sí. Sí. Bueno, genial. La ¿Te práctica puedo de hoy va a hacer ser... Sí, una consulta? Yo me mareaba un poco cuando poníamos, bueno, en este caso tienes el delta K sobre delta A para sacar el error de K. sí, en el O cuadrado sea, de... sí. O sea, ahí pones el valor de K sobre el valor de A y lo multiplicas por el error de A. Porque, la notación esta es el delta, la letra delta minúscula, indica derivada de K respecto a A. claro, lo que pasa es que yo me confundía pero K es un número y A también. Claro, sí, digamos, en este caso, o sea, K es un número, A es un número fijo, pero K es un número que depende de A. O sea, K es una incógnita, la cual calculo a partir del valor de la pendiente, que es la que yo tengo. Ok, está bien. Gracias. Digamos, si bien es súper sencilla la relación, en definitiva es una relación funcional. Es como decir X es igual a 1. Digamos, no hay mucha complejidad en el cálculo porque lo dice directamente, pero vos sabes que X, que es algo que en principio no conoces, lo estás definiendo con un número. En este caso quedó súper pava la relación entre la pendiente y el dato que queremos saber, que es el valor de K. En otras ocasiones le va a pasar que K es una función más compleja. Y ahí sí van a tener que hacer una derivada y va a dar una expresión quizás más complicada. No sé si una consulta, no sé si la pregunta, porque yo entendí algo como que K era un número, ¿no? Como si se estaba derivando respecto de un número. O sea, acá capaz hay como un exceso, una falta de notación que uno no usa. ¿Se acuerdan cuando veíamos las derivadas parciales? Decíamos la derivada de f respecto de x, evaluado después en x0 y 0 y z0. Acá hay una función que es x es igual, k es igual a menos a. Y uno calcula la derivada de k respecto de a. Una vez que obtiene uno esa derivada, lo evalúa en el valor de la pendiente que se obtuvo y despeja el valor de k. ¿Está bien? Pero, o sea, esta derivada de k respecto de a es una función, es la derivada de una función respecto a una variable. ¿Está bien? La función se hace antes de que las variables tomen un valor, un valor, ¿no? ¿Está bien? ¿Eso queda claro? Claro. Eso era lo que en un momento a mí me confundía. Ahora que ya lo mencionaste así, sí, me queda muy Claro, claro y ya porque, está. Sí, me quitaste la claro, duda. porque a vale menos 0,11, pero no es que yo derivo menos 0,11 o hago la derivada de k respecto a menos 0,11. O sea, tengo una función que es que k es igual a menos a. O sea, k es igual a menos de un signo. ¿Está bien? Es como y igual a menos x. Y calculo la derivada de y respecto de x. Y después a eso le calculo, lo suplanto en los valores de x observados. ¿Está bien? En general uno no hace todo esto de, al lado de la derivada parcial, a veces se le suele poner una barra vertical y se coloca evaluado en el a sub 0, digamos, ¿no? O sea, como para decir, k es una variable, k es una función, a es la variable respecto a la cual derivo y luego evalúo esta derivada en el valor observado a sub 0. ¿Está bien? Eso lo planteamos en la ecuación general, en la aplicación de la guía 2, pero después digamos que para no llenar de notación y de subíndices, uno obvia eso, ¿no? Pero lo importante es que quede claro que
todas son funciones hasta el momento en el cual se suplantan los valores observados. Ok, muchas gracias. No, no, no. Bueno, para terminar la presentación, en la guía 4 va a ser, no sé si en cierto modo parecida a la anterior, es decir, vamos a usar las mismas herramientas. En este caso vamos a intentar determinar el valor de la aceleración de gravedad por experimento de caída libre. Y los experimentos van a ser reales. Espero que hayan podido leer la guía y el mail que mandamos y ya tengan un set experimental para poder medirlo. Si nosotros planteamos por las ecuaciones de Newton cómo es la expresión de caída libre de un objeto, llegamos a esta ecuación, que es la altura es igual a 1/2 la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es medir de forma directa la altura y el tiempo, y a partir de ahí hacer alguna regresión lineal y poder determinar el valor de la aceleración de la gravedad. La altura la podemos medir con una cinta métrica, con una regla o con algún patrón que tengamos. Y la propuesta de la guía 4 era medir el tiempo con una aplicación que se llama Firefox, que tiene una herramienta que es un cronómetro acústico. Acá lo que hace este cronómetro acústico es medir el tiempo entre dos eventos sonoros. Si nosotros tenemos una onda de sonido que cuando golpeamos hay un incremento grande de la intensidad que se ve acá como un pico, lo que hace Firefox es determinar el tiempo entre dos picos. Firefox lo hace en tiempo real, no es que graba y después lo calcula. Es decir, cuando ve que hay un sonido lo suficientemente intenso, empieza el cronómetro. Funciona como un disparador. Cuando escucha otro sonido lo suficientemente intenso, para el cronómetro. ¿Qué tan intenso tiene que ser el sonido? Bueno, para eso tenemos el parámetro que se llama umbral, que lo podemos ajustar nosotros. El umbral básicamente es un valor de intensidad a partir del cual Firefox dice, bueno, todo lo que es más intenso que este umbral es un disparador sonoro, es decir, le da el inicio o el fin. Por otra parte, el programa tiene otro parámetro para ajustar, que es el tiempo de retraso. Cuando nosotros grabamos un ruido o cualquier tipo de sonido, en general la onda tiene cierto ancho y a veces tiene algunos rebotes. Entonces la idea de este segundo parámetro, que es el retraso mínimo, es decirle, bueno, una vez que detectás el pico, lo que le sigue es parte del mismo pico, así que no lo tomes como disparador. Así que bueno, no sé si lo llegaron a hacer, pero la idea también es asegurarse de que el cronómetro acústico esté midiendo bien, que no esté midiendo ruidos externos, y para ello vamos a tener que ajustar los valores del umbral y el retraso mínimo. Fíjense que ustedes más o menos pueden saber cuánto tarda un objeto, una moneda en caer, así que bueno, el retraso mínimo tendría que ser bastante más chico que eso. Y el umbral va a tener que, según el ruido de fondo que tenga cada uno, o cómo sea, o qué tan sonoro sea su piso o el objeto que suelten, también lo va a tener que ajustar cada uno. En este caso no hay una regla, es medio a prueba y error hasta asegurarse que el cronómetro está midiendo lo que queremos y no otra cosa. Así que bueno, esto es toda la presentación. Como dijo Santiago, tiene una ventaja, que van a hacer un experimento para calcular algo que ya saben cuánto tiene que dar. ¿Está bien? O sea, saben cuánto vale G. Entonces, cuando hacen una medición para una cierta distancia, no sé, largan la moneda a una distancia de 2 metros, pueden previamente calcular ustedes o esperar, saber cuánto es el tiempo que tiene que tardar en caer.
Supónganse que hacen la cuenta y tienen que tardar 5 segundos. Y el cronómetro les marca 1 segundo o les marca 120 segundos, hay algo que está mal medido. ¿Está bien? O bien puede ser que cuando golpeen haya un rebote o el mismo sonido por el retardo para el cronómetro antes, o bien cuando la moneda cae al piso o el objeto que usen cae al piso, no genera un ruido que sea detectado por el celular, por Firefox, entonces sigue corriendo el cronómetro. ¿Está bien? O sea que la idea es que más o menos para las distancias que ustedes van a usar, saben aproximadamente cuánto tienen que dar los tiempos. Entonces, pueden darse cuenta si están viniendo mal o bien. Y otra cosa es que tienen un error que es el error de la distancia, que es el de la cinta métrica, y otro error que es el error del tiempo, que es el cronómetro acústico. Pero fíjense que como está diseñado el experimento, los errores reales que se cometen pueden llegar a ser mucho más altos que los errores instrumentales. ¿Está bien? O sea, uno, por ejemplo, lo que está puesto en la guía es que uno, o en el video, es que uno puede tener un cuchillo con una moneda y golpeen una marca en la pared. Prueben de hacer eso y fíjense si cada vez que golpean con el cuchillo en la pared tiene una precisión de 1 milímetro, que es la mínima división de una cinta métrica. ¿Está bien? O sea, si ustedes detectan que cuando golpean tienen una incerteza de medio centímetro, o sea, de 5 milímetros, consideran como error instrumental de su cinta métrica, digamos, 5 milímetros. O sea, porque eso es realmente el error que están cometiendo por el uso del instrumento. Lo mismo con el cronómetro, o sea, el cronómetro tiene una incerteza que es 1 milésima de segundo. Está bien, pero desde el tiempo que golpea el cuchillo con la pared hasta que empieza a caer la moneda del cuchillo, ahí pasó mucho más que 1 milésima de segundo. ¿Está bien? Así que tienen que estimar incertezas reales, si no sus puntos van a tener incertezas muy, muy bajitas que realmente no van a representar cuáles son las incertezas reales. Por eso la guía dice que para una distancia en particular, midan 30 veces, ¿está bien? Para una sola distancia, o sea, midan 30 veces los tiempos y vean cómo es el histograma de los tiempos. Calculen la media, calculen el desvío estándar y fíjense cuál es la incerteza que están cometiendo, cuál es la dispersión de los datos, y van a ver que la dispersión es mucho más alta que el error instrumental. Y lo que les pide la guía es que estimen a partir de esos 30 datos cuál sería el n óptimo que tienen que medir. No para que lo hagan, ¿está bien? O sea, van a medir a lo sumo cada punto una vez, o lo pueden hacer por triplicado, o pueden combinar los datos entre los distintos integrantes del grupo. Cada integrante del grupo puede hacer su propia medición de datos. Eso queda a criterio de cada grupo cómo trabajan, ¿está bien? Pero lo importante es que después vean que lo ideal no hubiese sido hacer una medida. ¿Por qué? Porque van a ver que el desvío estándar es mucho más alto que el error instrumental. Entonces, pueden calcular y estimar cuál es el número de medidas ideal que podrían haber hecho para por lo menos igualar el error instrumental al error estadístico. ¿Está bien? Tienen que hacer el cálculo, no hacer ese número de mediciones. ¿Está bien? Porque puede ser que les dé que el número de mediciones que tienen que hacer son 800 mediciones. No quiere decir que hagan 800 veces cada punto. ¿Está bien? Sino que hacen, no sé, 10 distancias, 9 distancias, lo hacen por una vez o duplicado o triplicado, y una distancia la miden 30 veces y hacen estadística para calcular el error absoluto total. Está bien, con la contribución instrumental y la contribución estadística, que como recordó hoy Santiago, recuerden que el error estadístico es el desvío estándar muestral sobre la raíz cuadrada del número de mediciones, que van a ser 30. En este caso, porque van a ser 30 repeticiones de un mismo dato. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Ya tienen preparado el instrumental? O sea, ¿tienen las cosas como para arrancar a trabajar? ¿Habían buscado las cosas? Sí, yo probé usar la aplicación, hacer
como es el experimento, y vi que con la moneda no tomaba muy bien el sonido, y como no entendí muy bien cómo cambiar esto del umbral y el delay, agarré una llave. No sé si está bien. Es lo que quieran, o sea, la cosa es que puedan tener cierta reproducibilidad y repetitividad en cómo largan y en el experimento, ¿no? O sea, se propuso la moneda por proponer una moneda, porque lo importante es no imprimirle una velocidad inicial, ¿no? Que sea una caída libre. Entonces, al poner la moneda sobre el cuchillo, la moneda sale por lo menos puede salir con una velocidad en el eje X, pero no con una velocidad inicial en el eje Y. ¿Está bien? A veces lo que pasa es que si colocan, depende de dónde coloquen el celular, si el celular lo colocan cerca del lugar donde golpean, se va a escuchar muy bien ese sonido, pero no se escucha el sonido de caída. Entonces lo que sugiere la guía es colocar una cacerola, colocar una bandeja de acero inoxidable, algo de metal abajo para que se escuche el ruido. ¿Está bien? A veces en otro cuatrimestre nos han contado que lo que pasaba era que la moneda caía y en vez de caer plana, caía de canto y salía rodando. Entonces no se escuchaba nada, o lo que se escuchaba era cuando la moneda chocaba contra la pared. Entonces tienen que ver qué es lo que están midiendo, ¿no? Y no guiarse solamente por el número que les tire el cronómetro, porque ese tiempo puede ser el tiempo de caída más el tiempo que rodó la moneda hasta chocar contra una pared. ¿Está bien? O el tiempo entre que saltó la moneda y alguien tosió en sus casas. ¿Está bien? O sea que, porque además tenemos que tomar conciencia de que tienen perros, hay gente alrededor, hay ruidos de la calle y muchos ruidos pueden disparar el cronómetro. ¿Está bien? Por eso cada medición, si pueden, háganla cada persona por duplicado, si es posible, pueden medir cada integrante del grupo. Si están viendo que miden bien, que pueden comparar que para una misma distancia observan los mismos tiempos, pueden compartir datos y tomar datos en conjunto. ¿Está bien? Y hacer una única regresión lineal de los datos de los 3 observadores. También tienen que verificar que estén observando los mismos resultados. La gravedad local va a ser la misma en la casa de uno que en la casa de otro, eso seguro. Está bien, no va a cambiar entre casa y casa, pero sí puede cambiar la forma en que están realizando el experimento y que eso influya en los resultados que estén obteniendo. Pero bueno, eso lo pueden chequear entre ustedes, o sea, largan de una misma distancia y ven que los tiempos que obtengan sean razonables, que sean parecidos. ¿Está bien? O sea, esta es una práctica, lo más parecido a una experiencia de laboratorio en la que tienen que jugar con el dispositivo experimental que tienen. Acá no les damos un dispositivo, sugerimos, pero con lo que tienen que tratar de medir lo mejor posible y usar las herramientas que aprendimos hasta ahora para poder calcular el valor de G. ¿Alguien quería preguntar algo, creo? Sí, yo. Sí, yo estuve haciendo las mediciones con la aplicación, pero yo no tomé, o sea, yo no me medí, ¿no? La distancia, ¿no? Entre el mango del cuchillo y la cosa que, ¿no? Con la que golpea y ese tiempo que tarda, ¿no? En golpear el mango del cuchillo, el mango, ¿no? Con la cosa esa. No sé No, si yo es no digo que importante tener midan, eso en yo no digo que midan cuánto tiempo tarda en la moneda entre que golpea la pared el cuchillo y empieza a caer. Lo que digo es que cuando ustedes dicen yo cometo un error en los tiempos de una milésima de segundo, en verdad ustedes el tiempo el tiempo cero, ¿lo determinan con una milésima de segundo? Lo que terminan con una milésima de segundo es el tiempo que marca el cronómetro, pero no necesariamente el tiempo en el cual comienza a caer la moneda, o sea, en un proceso de caída vertical, ¿está bien? De caída libre. Sino que ahí es lo que digo, de que el error que están cometiendo puede ser mayor. ¿Está bien? O sea, como que la incerteza de cada tiempo puede ser mayor y en vez de ser una milésima de segundo puede ser una centésima de segundo. ¿Está bien? Eso Sí. pueden evaluarlo.
Sí, ¿tá? está bien. Sí, sí. Porque además ese tiempo puede influir mucho en distancias cortas y puede influir muy poco en distancias largas, ¿no? Porque eh, si tengo que recorrer una distancia muy, muy grande, bueno, ese pequeño tiempo me va a influir poco, pero para una distancia pequeña va a influir mucho. Igual la guía dice a partir de qué distancia mínima empezar a medir, ¿no? O sea, y tengan cuidado si se tienen que subir arriba de una silla para medir distancias altas de no caerse, ¿eh? O sea, son las pocas reglas de higiene y seguridad que podemos dar eh, desde, o sea, a través del Zoom para que trabajen en sus casas, ¿no? O sea, como el cuidado con el cuchillo, si usan el cuchillo, y cuidado con si se suben a una silla, en serio, ¿eh? Porque se pueden caer. ¿Haces alguna otra pregunta? Si no, formamos los grupos y cualquier cosa nos consultan. ¿Está bien? Sí, a mí me genera un poco de duda el hecho de que estuve probando y no sé, siento que hay bastante como desfasaje en el movimiento que uno hace con la mano, o sea, como que no sos una máquina y tu mano no se mueve tan horizontalmente, entonces medio que hay bastante desviación cuando uno golpea en el marco de la puerta con el cuchillo para tirar, y bueno, eso no sé cómo cuantificar eso, como que No, para lo todos que los tiene, casos es distinto. claro, claro, lo que tienen que hacer es, bueno, ver cuál es la manera, a ver, si ponen el cuchillo muy cerca de la línea en la que van a golpear, entonces hacen un golpe seco ahí y miden qué incerteza, o sea, miden, qué sé yo, ponen una, no sé, imagínense que no lastiman el marco de la puerta donde lo estén haciendo, puedan pegar una cintita y marcar dónde es el valor máximo para cada medición, dónde es el valor más alto en el que pegó el cuchillo y el valor, Está bien. más bajo, entonces pueden tomar el valor medio y la mitad de ese intervalo como la incerteza que están cometiendo en la medida de la medición. La cosa es que si vienen con la moneda a 1 metro de distancia de la puerta y vienen con la moneda para pegar así contra la puerta, seguramente la moneda vuele antes de que el cuchillo golpee la pared. No, o sea, Sí. ahí la cosa es que amolden el diseño experimental, que traten de optimizarlo, dadas las condiciones en las que van a trabajar, de manera tal de que traten de que el experimento salga lo mejor posible. Está bien, ese es el objetivo, ¿no? O sea, porque hasta ahora todo es muy virtual o son datos que le damos nosotros o tiene una experiencia de FED Colorado en la cual todo es sumamente ideal, ¿no? El péndulo no se frenaba, no había oscilaciones, no había viento, oscilaba en un plano, las oscilaciones las podían mantener pequeñas, no se frenaba el péndulo, no tenían, o sea, podían repetir cuantas veces quisieran, se iban del... Fíjense que en el caso de trabajar en el laboratorio, hacen las mediciones en el laboratorio, no alcanzó el tiempo del laboratorio, no pueden seguir midiendo. O sea, acá las condiciones en las que uno midió esas experiencias virtuales, son muy ideales. Entonces este es el primer experimento en el que pueden jugar un poco y tratar de ver cómo medir, ¿no? De cómo hacer una medición óptima. Y eso se va a reflejar en los resultados. O sea, en si G les va a dar 9,8, si les va a dar 5, si les va a dar 20. ¿Está bien? O sea, la manera en la que midan. ¿Está bien? Así que bueno, es un desafío que traten de medir. Piensen que de esto no tienen que hacer informe, sí van a tener que hacer un reporte como hicieron para el otro. Saber qué variable es la que tienen que poner en cada eje, como vimos hasta ahora, cómo calculan G y calcular el error y después ver si ese G se parece a la densidad local de Buenos Aires que está en la guía. ¿Está bien? Ver si hay discrepancia o no entre ese resultado y en la guía. ¿Está bien? Dale. ¿Arrancamos? Sí, tienen 2 horitas por lo menos para trabajar eh, y estando nosotros acá. ¿Está bien? Bueno, arrancamos. Éxitos.